En nuestro mundo de asambleas de hermanos, en otros lados no tiene ninguna importancia, pero en España, hace unos años, llamar calvinista a un cristiano era situarlo en la picota del martirio. Y cuando tú preguntabas al que se rasgaba las vestiduras y te decías que fulano es calvinista, y tú le preguntabas, ¿y qué es calvinismo? Pues calvinismo es creer en la elección. ¿Tú no crees en la elección? Yo no. Pues no estás creyendo en un texto bíblico fundamental que dice que Dios nos escogió en Cristo. Puede ser que entiendas la elección de distintas formas, esto estoy de acuerdo, pero que eso es una verdad bíblica, también es verdad, ¿no es esto? Lo que ocurre es que a veces usamos términos y condenamos de acuerdo con esos términos de una forma absurda, desconociendo ciertas cosas. Voy a daros unas clasificaciones, para que cuando alguien por ahí te diga, mira, fulano es calvinista, tú le puedes decir inmediatamente si realmente crees en la seguridad de salvación, y yo también. Entonces ya lo has dejado medio tieso y tendrá que explicar cosas. División frente a esta pregunta. La única cuestión que define tu posición es la respuesta a esto. ¿Por quiénes murió Cristo? Si la respuesta que tú das es que Cristo solo murió por algunos, eres un hipercalvinista. Segundo, si tú dices no, Cristo murió por todos, e inmediatamente te dicen si solo por los escogidos o no, puede ser un calvinista moderado. Dentro de ese calvinismo moderado, tienes que establecer si el decreto que permite la caída, hablaremos de decretos, se produce en primer término o en segundo término. Si se produce en primer término, eres un calvinista moderado de redención limitada. Si se produce en segundo término, eres un calvinista moderado de redención ilimitada. Vosotros veis el enorme abanico de posibilidades. Por tanto, lo que sí podéis entender también es que el calvinismo ultra es un calvinismo de 5 puntos. El calvinismo moderado es un calvinismo de 4 puntos. Si queréis los puntos, también os lo puedo dar. Pero no vamos a entrar en una polémica de este tipo. Y detrás de todo esto, el arminiano niega la elección y niega el conocimiento previo de Dios en cuanto a elección, simplemente como una presciencia, un preconocimiento de Dios. En razón de esto, el arminianismo hace descansar la salvación no sobre la gracia, sino sobre la fe. Luego, si pierdes la fe, ¿qué ocurre? Pierde la salvación. Pero dentro del sector arminiano, para que los identifiquemos, están normalmente los grupos de iglesias que dudan de su salvación y pueden perder su salvación. Bueno, esto a lo que llegamos aquí es un resumen muy brevísimo de un asunto que tiene una importancia histórica muy grande. Este problema, por lo menos entre dos grupos, gracia y no gracia, ya está en el siglo IV con Agustín de Hipona. En tiempos de Agustín de Hipona hay un hombre de la iglesia que se llama Pelagio. Y Pelagio es un hombre que dice que nadie se pierde en absoluto, solo que rechace voluntariamente. Es decir, hay un universalismo en Pelagio que dice que Dios condena a los hombres por rehusar, pero si un hombre no rehúsa, no se pierde. Esto no es verdad, ¿eh? Todos los hombres están condenados a muerte eterna a causa del pecado heredado. ¿Está claro? Solo el que cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida. Indudablemente tendríamos que entrar ahora en el mensaje que recibe el hombre, porque hay quienes no escuchan nunca el mensaje del Evangelio nuestro, pero podrían salvarse en un sentido de la relación con Dios. Por ejemplo, Noé no predicó la cruz, ¿verdad que no? No se había producido. Ni tenía Noé probablemente conocimiento profético de eso, pero anunció en un arca de salvación que representa ¿a quién? A Cristo. Por tanto, el que se refugia en Cristo, se refugia en el arca, tiene vida. De ahí que el apóstol Pedro diga que los hombres de los tiempos de Noé son hoy espíritus que están encadenados. ¿Por qué? Porque Noé pregonó, anunció por el Espíritu a Cristo, simbólicamente, figurativamente en su tiempo. No es que Cristo bajó a los infiernos a predicar nada a los espíritus encadenados. Están encadenados porque rehusaron creer.
De manera que la cuestión esencial es que a lo largo del tiempo, de la historia de la Iglesia, ya hubo sus serias divisiones en todo esto. Vamos a analizar por un momento algunos textos que hablan de la universalidad de salvación, es decir, salvación para todos. Por ejemplo, Juan 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Muy bien, ¿ahí hay alguna limitación en ese texto? El texto es muy claro, para que todo aquel que en él crea no se pierda. El texto griego es fantástico. Voy a deciros una cosa, para los que estéis ya dispuestos a estudiar griego. Quiero deciros que el griego de Juan es bastante complicadillo, ¿eh? Y el que es una calamidad, perdonadme, de griego es el de Marcos. Eso es tremendo. En cambio, el griego de Lucas es muy bueno. Y el griego de las epístolas de Pedro es bueno. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan, nos encontramos con un versículo fantásticamente bien construido en el griego. Y dice literalmente, de tal modo amó Dios al mundo, tanto, énfasis, tanto, que el Hijo unigénito dio, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga, o sea, vida eterna. ¿Os dais cuenta? No puede haber una mayor claridad. Estoy traduciendo eso al pie de la letra. Y luego añade, porque no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo, más para que sea salvo el mundo mediante Él. Luego, el propósito de Dios no es un propósito condenatorio para nadie. Nadie puede, a la luz de este texto, en armonía con el contexto general de la Biblia, afirmar que Dios ha determinado que algunos se condenen y otros se salven. Este texto habla de universalismo. La referencia mundo ahí no puede ser otra que a los hombres, porque no está hablando de salvación cósmica de cosas, está específicamente hablando de mundo en el sentido de las personas que viven en el mundo. Ahora, los hipercalvinistas o los de redención limitada tienen que forzar y decir que esa palabra mundo se refiere solo a ¿quiénes? A los escogidos. Bueno, eso sería la única vez en toda la Biblia que la palabra mundo tiene que ver o es sinónimo de escogido en ese sentido. Hechos capítulo 17, otro versículo. Podéis tomar nota de esto para cuando alguno de estos venga por ahí y os diga alguna cosa, tened unos cuantos textos. Oye, tampoco hace falta tirarle la Biblia a la cabeza a nadie, ¿eh? Es simplemente leerle la palabra con tranquilidad y mansedumbre. Porque el apóstol Pedro muchas veces dice que tú te metes en un lío cuando te pones a pelear con otro. No, simplemente cuando te pregunten de tu fe, responde tranquilamente. Hechos capítulo 17, versículo 30. ¿Qué dice? Dos cosas interesantes en el texto. Ahora manda, ¿a cuántos hombres? Todos. Y es muy claro, el griego utiliza un término que es absolutamente todo, el conjunto de todos. Y utiliza una expresión muy importante, Dios manda, Dios declara. El Evangelio no es un ruego de Dios, es un mandamiento de Dios. Luego, lo que Dios está diciendo ahora es que el mensaje del Evangelio trae un resultado final. Dios manda. ¿Y qué pasa si no quiero? Ya no estoy rechazando una invitación. Estoy quebrantando, ¿qué cosa? Un mandamiento. ¿Entendéis la diferencia? El Evangelio no es un ruego que Dios viene ahí, ay, a ver quién quiere esto, por favor, y se va triste. No, no. Dios es soberano. El soberano Dios no pide, no ruega por nada, manda. ¿O no? Por tanto, Dios manda. Si tú no te arrepientes, arrepentimiento también tendríamos que verlo y estudiarlo. Pero ahí hay una redención universal o una invitación universal del Evangelio, no. Manda a todo hombre en todo lugar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Como veis ahí se está refiriendo a alguien que no es creyente. ¿Cómo se llaman? Maestros que introducen herejías ¿de qué tipo? Destructivas o destructoras. ¿Quién es el destructor en la Escritura? Satanás, que quiere que los hombres se pierdan. Estas herejías diabólicas son introducidas dentro de la Iglesia por medio de hombres que les llama ahí el escritor falsos maestros. Ahora es falsos profetas. Notad que dice que niegan al que los rescató. ¿En qué quedamos? ¿Son creyentes o no son creyentes? Bueno, aquí este verbo tiene que ver con la posibilidad de, no con el hecho real. Es decir, la cruz del Calvario ofrece potencialmente rescate ¿para cuántos? Para todos. Luego, estos, si creyeran, podrían gozar de la realidad de la redención o no. Sí podrían.
no quieren, introducen herejías destructoras y tienen un doble delito. Están negando, rehusando, pisoteando la obra que Cristo realizó para ellos potencialmente. Otro texto, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 6. Muy bien, ahí está diciendo el apóstol Pablo que Dios quiere. Ahora, ese querer de Dios no es un designio de Dios, es una voluntad afectiva de Dios. Si Dios quisiera, en el sentido de deseo, de designio personal, ¿los hombres se perderían? Cuando Dios dijo sea la luz, ¿fue la luz o no? Bueno, entonces el deseo de designio se cumple siempre. El deseo de voluntad depende de la relación. Es decir, Dios ofrece salvación a todos. Él no quiere que ninguno de los hombres, ¿qué? Bueno, este texto es vital para negar la enseñanza de que Dios escogió de antemano a algunos para condenación. No puede ser un sistema de confrontación en el pensamiento y en la voluntad de Dios. No puede ser. De manera que Pablo dice, Dios no quiere que nadie se pierda. No lo quiere. De manera que no pudo haber escogido de antemano a algunos para que se pierdan. ¿Está claro? Bueno, podríamos ir con muchos más textos de esto, pero uno más, a ver. Capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 10. Ese es interesante, ese texto, por un adverbio que hay. A ver. Bueno, ahí tenéis una cosa muy interesante. Dice que el Salvador, el Dios vivo, que es Jesucristo, es el Salvador de ¿cuántos hombres? ¿Puede salvar a todos? Sí. Pero especialmente, ahí está un adverbio muy interesante, ¿es el Salvador de quién? De los creyentes. Ahora llegaremos a lo que significa salvación potencial y salvación virtual. De manera que Dios ha hecho provisión de salvación ¿para cuántos? Para todos. La justicia de Dios lo exige, ¿sabes? Porque Dios va a condenar eternamente a los que no creen. De manera que Dios, si no hizo provisión suficiente de gracia salvadora y de méritos en Cristo para la salvación de los hombres, entonces la invitación universal del Evangelio, dejádmelo decir con mucho respeto, es una burla de parte de Dios. Si Dios dice, venid a mí todos, y yo no puedo, porque ya estoy condenado de antemano, ¿qué es eso? Dios mismo se estaría, en cierta manera, perdonad la expresión, lo digo con mucho respeto, reverencia, se estaría burlando de los hombres. Bueno, hay muchos más textos, Hebreos, Primera de Juan, Mateo 28, 28. Mateo 20, no 28. 20, 28. A ver, ahí tengo un problema, ¿eh? Bueno, si dio su vida en rescate por muchos, luego no dio su vida en rescate por todos. Claro. Dios ha hecho provisión suficiente de precio para rescatar ¿a cuántos? A todos. Ahora, el rescate real solo es para los que creen. Murió universalmente por todos y eficazmente solo por muchos, es decir, por los que creen. Bueno, cuando analizamos la redención limitada, hay que basarse solamente en textos de este tipo. ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Tenemos que hacernos una pregunta. Redención en vinculación con sustitución. Si hemos hablado de que la obra de la cruz no solo es una obra a favor de, sino en lugar de, yo tengo que preguntarme ¿a quién sustituye Cristo en la cruz? Hay una idea sumamente extraña que se está introduciendo penosamente en algunas iglesias evangélicas, por lo menos suena, de una redención universal. Esto lo dicen enfáticamente, ¿eh? No hay nadie que se pierda a no ser que rechace. Es decir, todos son salvos. Y como todos son salvos, solamente se apartan de la salvación aquellos que dicen no quiero. Esto es una absoluta barbaridad. La salvación es potencialmente universal, pero no es para todos, porque Cristo mismo dijo algo contundente. El que cree en el Hijo tiene, pero el que rehúsa creer, ¿qué pasa? No verá la vida. Luego, si no verá la vida, ¿en qué sentido está? ¿En qué posición está ese que no verá la vida? ¿De condenación o no? Por tanto, no todos están salvos, todos estamos condenados. Y de esa condenación salimos a salvación por medio de la fe en Jesucristo. Naturaleza de la sustitución. Esto yo sé que lo tenéis muchos, por lo menos lo tienen claro, pero yo quiero enfatizar esto porque se puede entender fácilmente la obra de la cruz de esta manera. Mirad, en la cruz del Calvario hay una sustitución potencial y una sustitución virtual. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. ¿En qué está
esas expresiones en relación con los que son sustituidos por Cristo, en singular o en plural. Ciertamente llevó Él nuestras, plural, enfermedades, sufrió nuestros, plural, dolores. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora, el versículo 6, los o él. Luego ahí hay un singular, en el otro hay un plural. Bien. El pecado es la masa de pecado, la dimensión del pecado, la realidad del pecado. Por tanto, en ese él hay una sustitución. No hay nada que no pueda ser perdonado por la obra de Cristo. No hay pecado que no pueda ser cancelado por la obra del Calvario. Potencialmente, al cargar Dios en Cristo el pecado del mundo, automáticamente hace provisión de gracia y de justicia para alcanzar a cualquier pecador. ¿Está? Ahora viene la sustitución virtual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú crees en Cristo, la potencialidad de la salvación se te aplica individualmente. ¿Notad lo que dice el profeta? ¿Llevó cuántos pecados? Los nuestros, plural. ¿Cuántas enfermedades? Las nuestras. En ese sentido, se hace virtual la obra del Calvario para salvación a todo aquel que cree. ¿Está claro? Ahora entendemos el texto bíblico. ¿Cristo murió por todos? Sí, potencialmente, no virtualmente. De manera que cuando alguien venga a tu entorno, en tu iglesia, y te diga, es que no puedes predicar un evangelio que asusta a las personas, porque traumatiza a las personas. La Biblia dice que Cristo murió por todos. Momento, es verdad, potencialmente. Pero si estos que están bajo la posibilidad no creen, ¿qué pasa? Se pierden. Esto me lleva a otra conclusión importante. Hay madres angustiadas en un mundo de extremistas. ¿Sabéis a dónde voy? Viene una madre con un niño recién nacido y acude a uno de estos teólogos, entre comillas, de línea herodiana, y le dice, mira, ¿y este niñito mío, si la iglesia es arrebatada, él qué? ¿Qué pasa con él? Respuesta, la Biblia dice que solo se salvan quienes, por tanto, ¿el niño a dónde va? Al infierno. ¿Y la madre cómo queda? Y esa madre va a su casa y dice, Señor, retrasa por lo menos 6 años la venida tuya. No. Y ahí tienes a una pobre madre colgada, angustiada, y termina desquiciada. La Biblia dice que se pierde el que rehúsa creer. Estoy hablando de un contexto en donde el mensaje del Evangelio se proclama, Después hay otro contexto donde el mensaje del Evangelio no se proclama, pero entre nosotros. Cuando Dios cargó en Cristo el pecado, cargó en Cristo la potencialidad absoluta de todo el pecado, ¿no es esto? Bien, un niño tiene en sí, un niño sin uso de razón, ya cuando sabe lo que hace es otra cosa. Sin uso de razón, un niño tiene solamente un elemento de pecado. ¿Cuál es? El de herencia. Nosotros hemos sido formados en maldad y hemos sido concebidos en pecado, por tanto, ¿qué pecado traemos nosotros al mundo? ¿De acción o de recepción? De recepción. Nuestros padres pecaron y nos introdujeron la genética del pecado, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿murió por cuántos? ¿Por algunos o por todos? Por todos. Luego, ese castigo, ese pecado de herencia es trasladado a Cristo para que Dios pueda acercarse al pecador con un mensaje de salvación. Si no, no podría hacerlo. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, ¿qué hizo Dios con Adán? ¿Lo puso fuera o no? Y puso simbólicamente un impedimento para que Adán volviese al árbol de vida. Esto todo es un enorme simbolismo. De manera que lo que dice Dios es, ningún pecador puede venir a mí, ni yo puedo estar en comunión con un pecador. Luego vamos a arreglar el problema del pecado. Esta es la cuestión de la Biblia. Y Dios resuelve ese asunto. De modo que no aplica Dios los beneficios de la salvación al niño. Porque si no, cuando el niño tiene uso de razón, ¿qué perdería? ¿No me estáis siguiendo? ¿Me estáis siguiendo o no? Es decir, si Dios aplicase los beneficios al niño al principio, ese niño ya no podría perderse. No aplica los beneficios, pero potencialmente lo incluye en ellos. De modo que si ese niño muere sin haber rehusado, ¿qué pasa? El pecado heredado ha sido pagado por Cristo, ¿no es así?
No olvidéis que Cristo dijo, dejad que los niños, porque de los tales es el reino. Es verdad que no por ser niño es salvo, pero nosotros los padres y los abuelos y los tíos y los ministros en la iglesia y los ancianos de la congregación debieran enfrentar cuanto antes a un niño pequeño con esa realidad. En cuanto el niño es capaz de entender al Pato Donald, es capaz de entender cualquier cosa sencillita, ¿verdad? Un niño en tu casa enseguida sabe cuándo puede tirar un plato al suelo y cuándo no. No tiene mucho equilibrio emocional, pero tiene ya discernimiento suficiente, ¿no es esto? Cuanto antes enfrenta al niño con la realidad de Cristo. Y si el niño no rechaza, el niño cree. Por eso hay tanto interés en tanta relación de Cristo con los niños. Y por eso dice Cristo, dejad que, ¿quiénes? Los niños. Un paréntesis aquí, la iglesia de Cristo no tiene sentido común en relación con los niños. Porque todo cuanto hace la iglesia es siempre ¿para quién? Para mayores. Obligamos a los pobrecitos a estar en nuestras reuniones que no entienden nada. Bueno, a veces tampoco entendemos nosotros. Y ahí está el niño agarrado por el cuello, en un banco. Y después otra cosa, y luego otra cosa, y a última hora del día el pobre... El domingo para un niño es un calvario. ¿Por qué no ponemos a esos niños en algún lugar y les hablamos de quién? De Cristo, sencillitamente, ¿o no? Y si tú preguntas a un niño delante del Señor, ¿tú entiendes que eres un pecador? Y él te dice sí, y le preguntas, ¿por qué eres pecador? Bueno, porque hago cosas malas. Ya tiene bastante conocimiento, ¿no es esto? Tú le dices al niño, ¿tú sabes que Jesús, el Señor, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí. ¿Tú sabes que Jesús murió por los pecadores? Sí, lo sé. ¿Lo entiendes bien? Sí. ¿Tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Bueno, explícaselo con las palabras que el niño entienda. Si el niño dice sí, déjalo, tranquilo. Ese niño no ha rechazado, ¿entiendes? Alimenta esa vida. Claro, alguien me dice, es que todos los niños en la experiencia, un poco más adelante, en un campamento de verano, le hablaron de levería y levantó la mano, como si levanta las dos, y los pies también. Nadie se salva por levantar la mano. Lo que hay es una progresión después en la vida espiritual y hay un reencuentro para compromiso con Cristo. Pero si un niño, tu niño en tu casa te dice que cree, acéptalo y glorifica al Señor, ¿entiendes? Y alimenta a ese niño en la iglesia, por favor, por favor. Estamos siempre con asuntos de gente mayor y no nos damos cuenta que Cristo suspendió su ministerio para abrazar a un niño. ¿Lo entendemos o no? Y que cuando los discípulos dijeron a Cristo, dijeron a aquellos padres, déjalos, que no molestes al Maestro. Jesús dijo, un momento, dejad que los niños vengan. ¿Qué hace la iglesia para los niños? Son un mal que soportar, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces somos un tremendo mal que ellos soportan. Bueno, también hay algunos que, ¿para qué? Hay algunos niños que el mejor guardián para ellos sería hacer venir a Herodes. Pero oye, una persona discapacitada, sí. El síndrome de Down, yo no soy ni médico ni hijo de médico, ni profeta recogedor de cabraígos. Pero quiero decirte que de eso no entiendo. Lo que sí es cierto es que si una persona es incapaz de tomar una decisión, la sangre de Cristo cubre su pecado original. Bien, bueno, vamos a hablar en plata. Muchas veces los niños no siguen los caminos del Señor, ¿sabes por qué? Porque no ve al Señor en nuestros caminos. Y porque la iglesia y el sistema los amarga de tal manera que no les interesa. Yo no dudo de la conversión de esa persona, porque normalmente esa gente, cuando ya son mayores, de alguna forma vuelven al Señor. Por otro lado, la relación que tiene un hombre que ha estado, una mujer, una persona que ha estado en el pecado tremendo y es convertido, es una relación con Dios distinta a la que tiene un niño que a los 6 años se convierte, ¿verdad? Luego va pasando el tiempo y el mundo atrae a ese niño y las circunstancias que lo rodean también. Y normalmente la experiencia de todos esos es un bajón en su vida espiritual. La mía fue. Yo he conocido al Señor a los 6 años, pero cuando yo estaba en la universidad tuve un par de años que vaya, así era yo. Hasta que un día el Espíritu de Dios me dijo, no es así. Y yo reaccioné, ¿verdad? Pero también tengo que reconocer, querido Efraín, al menos en mi tiempo, que la vida llamada de santidad práctica ha arruinado muchas vidas de cristianos reales. Porque yo me he preguntado más que una vez frente a las reprimendas de mi padre si era salvo. Y yo era salvo, porque lo soy.
Pero nos han metido en entonces era un sistema tremendísimo. Mira, he visto en mi vida a una chica de mi edad llorar angustiada porque un día un hombre de Dios, entre comillas, le dijo a su padre que las joyas no eran propias de una mujer cristiana. Y su padre abrió la ventana de su casa y le tiró una pulsera de oro que le habían regalado. Y cuando ella lloraba, su padre le dijo delante de mí, tú no debes ser salva. ¿Pero qué estamos? ¿Dónde estamos, hombre? ¿En qué sitio estamos? Hemos espantado generaciones de jóvenes de nuestras iglesias, los hemos echado al mundo por el sistema, porque hemos convertido la iglesia en una mundanalidad. Porque mundo no es solo lo que está ahí afuera, es una religión al margen de Cristo. Y Cristo es esencialmente gracia. ¿Entendéis esto? Entonces, claro, no podemos juzgar quién es salvo, quién no. Esto Dios nos libre de tal cosa. El único que sabe quién es salvo es Dios, ¿no es así? Pero lo que tenemos que hacer nosotros a nuestros niños es demostrarle con nuestra vida de gozo que Cristo transforma la vida en gozo, no en suplicio. Porque si yo tengo que vivir en suplicio, no quiero ese sistema, ¿sabes? ¿Me entendisteis? Perdonadme la franqueza, pero yo quiero que las cosas marchen claritas. Al menos según lo que la Biblia me dice. Sería un infiel si digo otra cosa. Y no me importa que no le guste a alguno, pero esto es lo que yo entiendo, a la luz de la palabra de Dios. Volvemos al tema. Entonces tenemos la sustitución virtual y la sustitución potencial. Digo algo más. Hace 50 años, ¿aquí hay gente creyente de hace 50 años? ¿O no? Bueno, bendiciones tenéis. Hace 50 años, la gran pelea en nuestras iglesias evangélicas, ¿sabéis qué era? Oye, siempre por las mujeres, tú, qué cosa más curiosa. No las soportamos, pero no podemos vivir sin ellas. La gran pelea era si pintura o no pintura. Tremenda pelea, tú. De manera que si una mujer se pintaba los labios, era... ¿Vosotros recordáis esto, no? Claro, hombre, cómo no. Segundo problema, pelo largo o pelo corto. Y líbreme Dios de pelo teñido, Yo tengo la imagen de mi tía, de mis tías y de mi madre. Yo iba muchas veces y me reía internamente porque me parecían ositos por la calle. ¿Sabéis por qué? Porque todas llevaban el rodete y el pelo no se podía cortar. Claro, como el pelo crecía, lo envolvían en una tripa, en un salchichón, que yo no sé qué era aquello. Lo envolvían, lo ataban arriba y ahí van las santas mujeres, con sus pelos colgando. Todas. En el mundo entero se distinguían las evangélicas no por su conducta, por sus pelos. Y ahí un día, las mujeres que son lógicas dijeron, pero ¿en dónde está? ¿En qué sitio está esto? Y comenzaron algunas por soltarse el rodete y tirarlo a la papelera. Bendito sea Dios por eso, no olía mal aquello que va. Bueno, tiraron el rodete y cortaron las puntitas del pelo. Y luego un poco más allá, dijeron vamos allá. Y se levantaron en las iglesias, ¿qué? Las guerras, la batalla de las Navas de Tolosa. Un gran hombre de Dios, misionero en nuestra iglesia. Bueno, yo sé de una chica que se cortó el pelo y un anciano de su iglesia en cuya casa servía la peló a cero. Claro, el padre no hizo nada porque era un santo de Dios. Pero yo soy el padre de esa chica y depilo al anciano. Como Nehemías. Bueno, uno de estos hombres de Dios de nuestra iglesia, misionero en nuestra iglesia, Edmundo Woodford, menciono su nombre, predicaba en una conferencia en Marín. Ayer algunos fueron a Marín, ¿no? ¿A la iglesia? A ver, qué buenos sois. Bien. ¿Al culto no? Y se puso nervioso al veros y ya no predicó bien luego. O sea, lo saludasteis y os marchasteis. Por eso llegasteis tarde ayer. Yo ya me imaginaba que el culto duró demasiado en Marín, pero va. Bien. Esa iglesia de Marín era, digamos, la catedral evangélica de Galicia. La iglesia más numerosa de Galicia, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Y 31 de diciembre, la fecha number one en la historia de la iglesia de Marín y de la obra, íbamos a los cultos anuales de fin de año. Todas las iglesias. En aquel local no cabía nadie. Bien, en un ministerio del culto principal, este hermano, antes del culto le calentaron los cascos.
Porque él dijo en muchas ocasiones, hermanos, por favor, no peleemos por eso, si no está aquí. ¿Cómo no está? Yo no lo veo. Y entonces este era el proscrito de la saga, porque naturalmente no veía. Y antes de subir al púlpito, alguno de los héroes de la fe le atornilló. Y subió al púlpito el hombre, y comenzó a predicar. Y habló, y comenzó a subir un poco el tono de voz, y se calentó. Y dijo, prefiero una mujer con los labios bien pintados y la lengua corta, y no al revés. Claro, eso fue la bomba de relojería que estalló. Ahora yo os pregunto, hermanas amadas y hermanos amados, ¿cuántas mujeres hoy no se pintan y llevan el rodete? ¿Cuántas? ¿Son más santas esas que vosotras? La santidad no está por fuera. ¿Por dónde está? Por dentro. Y la santidad no es un cerebro lleno de ojeriza al resto de las gentes y lleno de rencillas para con los demás y lleno de maledicencia para el resto. La santidad es un cerebro limpio que piensa como Cristo pensaba. ¿Es así o no es así? Esto ha traído mucha desgracia. Y yo oro a Dios por una iglesia libre en Cristo. Y yo pido al Señor cada día, Señor, por favor, no dejes que me muera sin que vea una iglesia de nuestra juventud transformada en libertad en el Espíritu. ¿Entendéis? Ojo, libertad no es libertinaje, hermanos. Libertad no es andar a saltos por encima de los bancos en un local. Libertad no es hacerse el niño, literalmente, en un culto, y dejar caer la baba y andar haciendo bobadas por el suelo, porque de los niños es el reino. Eso son locuras. Eso es una revolución, no es una renovación. Lo que yo pido es que el Espíritu de Dios llene vuestra vida de libertad en Cristo. Y no seáis escándalo ni a judíos, ni a gentiles, ni a los niños en Cristo. Bueno, volvemos a nuestro estudio. Vamos a estudiar ahora algo muy complicado. Decretos. Tiene que ver con salvación. Ahora, voy a procurar hacerlo tan sencillito como pueda, porque tenéis las notas para liaros después vosotros. Voy a hacer algo muy sencillo. ¿Qué es el decreto? Decreto es un término técnico que define la voluntad de Dios en orden a todo cuanto se produce. De manera que Dios es el soberano, ¿sí o no? ¿Creéis en la soberanía de Dios o no? Luego, el soberano no ha dejado al azar absolutamente nada. Todo cuanto pasa, todo cuanto ocurre, todo cuanto se produce, obedece a una voluntad activa o permisiva. Dios puede permitir o Dios puede actuar, pero eso todo tiene que ver con decreto. Esa palabra traduce varios términos de la Escritura. Por ejemplo, en Efesios 1:11, busquemos ahí rápidamente, vamos a mover 4 textos rápidos. Efesios 1:11, ¿qué dice? Luego, ese propósito es un decreto de Dios. Él propone, actúa porque es soberano. Otro texto es Hechos 2:23, os lo cito ya de memoria, en donde dice que el Hijo de Dios fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento. Consejo, decreto. Dios permitió que su Hijo fuese entregado. Otro, Efesios 1:9. ¿Qué es beneplácito? Decreto. Lo quiere, se propone, lo hace. Porque este es el gran soberano. ¿Entendéis ahora el concepto decreto? Ahora, cuando hablamos de decreto, normalmente los hipercalvinistas suelen utilizarlo en plural. ¿Y hablan de qué? De decretos. Permitidme la licencia. Como no está en la Escritura y es teología técnica, permitidme la licencia de pensar que no hay decretos. Hay un solo decreto que tiene muchas partes. ¿Entendéis? O sea, Dios no fue decretando hoy esto, mañana lo otro. No, Dios dijo, bueno, va a ser la historia, va a comenzar la historia de la humanidad. Por tanto, esto va a ser. Y dentro de eso hay muchas manifestaciones distintas de su voluntad. Pero hay algo común al decreto, a los decretos, ya me da lo mismo. En primer lugar, el decreto es eterno. ¿Por qué? Porque surge antes del tiempo. En lo que en eternidad no es un tiempo infinito, A ver si somos capaces de desconectar ese concepto. A veces eternidad decimos, la eternidad de allá viene... No, eternidad es a tiempo, no tiempo. No existe el tiempo. Eso es eterno, porque permanece en un presente continuado, ¿entendéis? Bueno, eso es filosofía también, pero es la forma de expresar eternidad. Dios es eterno porque a Dios no le afecta el tiempo. El tiempo no cuenta para Dios. El tiempo es un problema de la historia de los hombres, pero no es un problema de Dios.
Luego, claro, cuando el hombre se sitúa aquí, en su tiempo, y mira para atrás, dice, la eternidad antecedente. Bueno, es la forma de entender un momento en donde el tiempo no existe antes de que el tiempo viniera. El decreto de Dios es, en segundo lugar, libre. ¿Quién condiciona la voluntad de Dios? Nadie. Primero, no solo no la condiciona nadie, es que nadie existía cuando Dios estableció el decreto. Vamos a ver. Algunos humanistas de nuestros días dicen que Dios salvó al hombre porque el hombre cayó en el pecado. No es cierto, no es verdad. Dios salvó al hombre porque determinó salvarlo antes de que el hombre existiera o no. Tercera condición del decreto, el decreto de Dios es sabio, porque expresa ¿qué cosa? Su sabiduría infinita. A mí me sorprende mucho cuando algunos quieren discutir sobre lo que Dios hace. Pero ¿quién es el necio del hombre para discutir con el Dios sabio? ¿Dios es sabio o no? Por tanto, callemos la boca delante de las actuaciones de Dios. Él es sabio. Además, el decreto es incondicional, es decir, no se sujeta a determinantes que lo condicionan. Es incondicional, no tiene condiciones. Dios dice, muy bien, se va a realizar. Ahora, yo quiero que distingáis, por favor, entre dos aspectos del decreto de Dios. El decreto permisivo. Decreto permisivo es cuando Dios permite. Claro, Dios podría evitarlo, pero no lo evita. Entonces es un decreto permisivo. Dios permite al hombre pecar, pero quiere que peque. ¿Es la voluntad de Dios que peque? ¿El deseo de Dios que peque? No. Pero Dios en su decreto dice, serán pecadores y pecarán. Dejémoslo. Decreto permisivo. Ahora, hay un decreto volitivo de Dios. Ese decreto volitivo es el que expresa la voluntad de Dios determinada. Dios dice, sea la luz, ¿y qué ocurre? Nadie puede resistir su voluntad. Mirad, la acción de la soberanía de Dios se manifiesta en la vida de Jesús. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y el que estaba dentro? ¿Dónde apareció? Fuera. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, ¿o no? Y nadie, Daniel dice, ¿quién se opone a tu voluntad? Nadie. Ni en el cielo ni en la tierra. Cuando a veces hablamos de la acción diabólica y en nuestros días Satanás actúa de una forma tremenda en nuestros días, con héroes que ponen en tela de juicio la realidad de Dios, y que están en las Game Boys de nuestros niños, como por ejemplo los Pokémon y el Dragon Ball, y ya no hablemos del mago ese Harry Potter. No creo que nadie se muera por ver la película Harry Potter, pero ojo, porque estamos abriendo una puerta muy seria a ciertas cosas, ¿entendéis lo que quiero deciros? Todas estas sutilezas de héroes intermedios, etcétera, tienen un mensaje final. Tú eres Dios. Y este es el tema de Nueva Era, ¿verdad? Dios es soberano. Nada hay comparable a Dios. Claro, nosotros los padres, los abuelos, debiéramos tener una sensibilidad especial para enseñar a nuestros niños. Los niños necesitan historias, ¿Sabéis que la cabeza de un niño es una cabeza dinámica que produce su propia aventura? Si tú te fijas, yo anteayer, fue anteayer, estaba viendo uno de estos pequeños por ahí, iba solo por el campo hablando. Y estaba hablando porque yo estaba metido dentro de un mundo, él se había imaginado, y él era seguramente el héroe número uno de esa acción, pero iba hablando por el campo él solito. Ahora, nosotros podemos alimentar, estimular esa creatividad del niño, hablándole de crímenes, de asesinatos, de golpes, de violencia, de muertes, de no sé qué, de no sé cuánto. Siempre estará como héroe entre los villanos. ¿Está claro? Podemos contarle las referencias de las historias bíblicas y decirle a un niño, te voy a contar la historia de un Superman. Y le cuentas la historia de un Superman que además tenía el pelo largo, fíjate tú. Y le dices que ese Superman un día se fue a una ciudad y agarró, como no tenía la llave de la puerta para salir, ¿qué hizo con la puerta? Se agarró la puerta, se arrancó la puerta, los marcos de la puerta, los goznes de la puerta, y para darle un poco de chollo al carpintero que la arreglase, se la cargó en el hombro y se la subió a un monte y la tiró allí. Y el tipo se ríe como un condenado, ¿no? Y tú le dices, ¿y tú sabes por qué lo hizo? Porque tenía mucha fuerza, papá o abuelo. ¿Y quién le dio la fuerza? Y detrás de ese héroe, ¿quién está?
Dios. Es la diferencia, ¿entiendes? Y cuéntale a las niñas la historia de una princesa que de esclava pasa al trono. Cuéntasela. ¿Y detrás de esa princesa quién está? Dios. Aquí está la enorme diferencia entre una cosa y otra. Ahora, tampoco seas tan puritano que no le dejes leer un tebeo del Pato Donald o de no sé qué, o si quieres un poquito más fuerte también. Esto, yo me acuerdo, ya soy un viejo, ¿os dais cuenta que siempre cuento cosas del pasado? Pero dejadme que os cuente algo. En mi tiempo había un héroe de juventud que se llamaba Roberto Alcázar. Yo sé que... ¡Y Pedrín! ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? Ese tebeo de Roberto Alcázar y Pedrín era pecado. Y a mí me encantaban los tebeos de Roberto Alcázar. ¿Tú qué lo voy a hacer yo? De modo que en mi casa no tenía donde achantarlos porque mi madre barría las cosas y tal. Pero achantaba mis tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín en una olla, en una cartera que tenía escondida en el muro del váter de la casa de mi abuelo en el campo. Cada vez que iba allí, me metía en el váter. Mi abuelo siempre decía, este chaval debe estar muy estreñido. Entonces me bajaba la olla de la pared y sacaba el tebeo. Claro, me tengo agarrado una cantidad de bichería, de gorgojos de las gallinas y cosas, porque estaba el tebeo allí guardado en el muro, pues cosa decirte cómo estaba. Y yo disfrutaba como un cosaco leyendo Roberto Alcázar, lo guardaba allí hasta la próxima semana. No prohíbas esas lecturas a tus hijos. Tus hijos no son burbujas aisladas del mundo. Déjale, pero contrólalo, ¿entiendes? Supervísalo. Y sobre todo, que el niño entienda que su padre y su madre disfrutan con la lectura de la palabra de Dios. Pero, por favor, sé un poco sensato también. No se te ocurra que la santidad de tu hogar es el culto familiar a las 6 de la mañana cuando tú te vas para el trabajo y levantas a toda la familia, los pones en el comedor y les da porción. Pobre del hijo dice, esto es una barbaridad. Y con razón. Equilibrio, por favor, equilibrio. Y que tu hijo vea en tu vida que estás imitando al padre, que no tienes una rasqueta detrás de la puerta para zurrarle al hijo porque no está en la Biblia. ¿Me entendéis lo que digo? Volvemos a nuestros decretos. El decreto de salvación. Ahora, hay una palabra que se utiliza para definir el pecado o la caída del hombre, que es un verbo que se escribe así, laptario. De manera que aquí vienen los teólogos, no la Biblia, los teólogos, y dicen, vamos a ver, ¿el decreto de Dios tiene que ver con salvación? Sí. Luego, ¿el decreto de Dios tiene que ver con permitir la caída del hombre? Sí. ¿Cuándo? Los ultras calvinistas, los que no creen en la redención general, dicen que es un decreto supralapsario. Es decir, lo primero que Dios determinó fue la caída. Luego lo segundo que va a determinar es la elección de algunos para salvación y el resto para condenación. Luego los que creen en la redención ilimitada hablan de infra, por debajo de. Quiere decir que en principio Dios no determinó otra cosa, lo determinó después. Y ya finalmente los que dudan de ciertas cosas se llaman sub, por debajo absolutamente. Es decir, que la cuestión de redención y de pecado queda casi un poco al arbitrio del hombre, y esto tiene que ver con los arminianos. Bueno, ya conocéis el asunto de decretos, pero vamos a plantear una posición que yo creo que es la más bíblica. Perdonadme, yo lo creo, como esto no está tampoco especificado en Romanos 12 ni en Hechos 15, yo creo que el orden más lógico en la realización del decreto de redención es este. Primero, creación, es decir, determina Dios que va a crear al hombre, ¿no es esto? Claro, el hombre va a ser pecador después. Segundo, permisión, caída. Dios va a permitir que este ser creado por él pueda caer, ¿no es esto? Si Dios hubiera dicho no va a caer, pues no habría posibilidad ninguna. Tercero, provisión de salvación. ¿Para quién? Para este que va a caer. Cuarto, elección para salvación. Y quinto, aplicación, salvación a los que creen. Luego, ahí no está el decreto de reprobación.
para algunos. Ya son reprobados ¿quiénes? Los que no creen. Analizaremos el texto de Romanos de los vasos de elección y esto, porque si el Señor lo permite, mañana por la mañana, yo no quiero saturaros hoy demasiado. Mañana por la mañana yo voy a hablar de elección. Vamos a analizar la elección a la luz de la Biblia. Tú puedes creer, y vete meditando, tú puedes creer en una redención universal de todos en Cristo. Esa es una posición. Puedes creer en una elección personal de algunos para salvación, pero lo que no debes creer nunca es en una elección de condenación para quienes Dios ha determinado. ¿Entendéis? Entonces, si tú piensas así, no tendrás ningún tipo de problema con el tema de elección. Doy esto para reflexión y vamos a marchar. Porque veo a algunos por ahí atrás que han hecho un esfuerzo mental tan tremendo que la única neurona que tienen, que es motora, le está vibrando. Vamos a ver, escuchadme un segundo y voy a daros un elemento para que penséis hoy. Haya discusión positiva entre vosotros. Mirad, ¿Dios escogió a Pablo para ser salvo o no? ¿Por qué decimos que sí? Ahí se ha dicho desde el vientre de su madre. Lo dice Pablo. E indudablemente Pablo en el camino de Damasco recibió el encontronazo, digamos, de Dios. Porque Pablo en el camino de Damasco tenía mucho interés por Cristo. Buscaba a Jesús. Que va, lo que buscaba eran los cristianos para darles. Y claro, se encontró con el Señor. Ahora, el hecho de que Dios haya escogido para salvación a Pablo y Pablo se haya salvado, ¿significa que si Gamaliel quisiera creer en Cristo sería rechazado? ¿Verdad que no? Luego no tenemos ningún problema. Dios hace, fijaros en esto, pensad hoy en esto un poco. Dios ha hecho provisión de salvación ¿para quién? ¿Para algunos o para todos? Para todos. ¿El llamamiento a salvación es para unos o para todos? Para todos. Luego, si Dios soberanamente escoge de entre todos a algunos, no significa que rechace a otros, ni que no les haga llegar a otros el mensaje de salvación. Dios es soberano, por tanto puede hacer lo que quiera, pero lo hace siempre rodeado de amor y de gracia y de justicia. ¿Está claro?